esta es una época muy bonita, ¿no? Bueno, le pido a Alex y a don David que nos graben. Esta es una época muy bonita, época de posadas, de fiestas decembrinas y etcétera. Y debido a la época, para presentar a nuestro invitado que ya está en el deck de Sin Censura, ¿qué digo invitado? Colaborador de los datos duros aquí en Sin Censura, le quiero comentar que pues hubo una posada ayer ahí en las inmediaciones, en la sede del Partido Acción Nacional. Sí, de hecho le pido a don David que si nos puede generar esa solamente son las imágenes, por cuestiones de derechos no le podemos poner el audio, pero pues ahí se la va a poner don David. Le hicieron una posada a los panistas a manera de burla, las víctimas del cártel inmobiliario, quien pues exigen justicia ahí afuera de la sede del PAN. Se lo pongo antes de que vayamos con la información absoluta que nos estará presentando Ricardo Sevilla, pues nos va a hablar de Mauricio Tabe. Pero antes de que vayamos con él, mire estas imágenes, le quiero compartir una nota de la redacción de Sin Embargo. Dice: vecinos de la alcaldía Benito Juárez realizaron una posada en la sede del Partido Acción Nacional para exigir justicia por la corrupción inmobiliaria en la venta de departamentos y exigieron el desafuero de los diputados Jorge Romero Herrera y Luis Mendoza. Los vecinos afectados por la corrupción del llamado cartel inmobiliario rompieron una piñata con la forma de los edificios irregulares, está buena, la está viendo en pantalla, que se construyeron en la demarcación, la cual estaba llena de billetes de juguete, confeti y globos. No tengo nada más que decir, más que gracias a todos los vecinos y víctimas del cártel inmobiliario de Benito Juárez, que me han apoyado, que han llorado a mi lado y que me han escuchado. Como lo he dicho, yo solo busco justicia y que ningún vecino viva lo que yo viví por culpa de la corrupción. Compartió Martín Hernández Telles, quien perdió a su esposa y a su madre en el edificio de Zapata 56 que colapsó en el sismo de 2017. Mire, bueno, pues ahí está la posada que le hicieron a los panistas. Obviamente yo ahí no vi a Xóchitl Gálvez, si lo soy perfectamente honesto, ahí no vi a Xóchitl Gálvez o a Kenia López Rabadán, o a Lili Telles. Hubiera estado bueno que llegara Xóchitl como dinosaurio, ¿no? Pero bueno, ahora sí, grábenos, compañeros, grábenos Alex y don David, para darle la bienvenida a mi amigo, a mi compañero, a mi colega periodista y escritor Ricardo Sevilla, aquí a Sin Censura, quien hoy nos trae una investigación especial verdaderamente preocupante, escalofriante, por decirlo menos. Querido Ricardo, me parece que nos vas a hablar de esos hombres con cuchillos, ¿no? Que en lugar de vender... Así es, de la familia de cuchilleros, de esta familia de amenazantes, de macheteros, de taqueros, pero taqueros fifís. Y vamos a entrarle, querido Toño, qué gusto saludarte. Hay que entrarle con especial entusiasmo a la información dura, porque ya todo es llorar sobre el santón del periodismo, Ciro Gómez Leiva, y se necesita información dura, se necesita recuperar ese periodismo de investigación que estos personajes no dejaron atrás porque nunca lo ejercieron, querido Toño. En definitiva, ese ya es otro tema. Hoy en la mañanera incluso una reportera de Enfoque Noticias que se voló la barda al pedirle al presidente López Obrador que se calle para que ya no lo critiquen en Perú, al especular en materia económica. Eso ya son otras cosas, ya, y esos periodistas de la élite ya están en otros niveles. ¿Por qué no hablamos de los políticos de la élite que quieren mantenerse en esa élite, pero que nadie los quiere? Lo acabas de mencionar perfectamente. Esta es una familia que ha saltado a la infamia luego de que pues el señor padre del alcalde de la Miguel Hidalgo, Daniel Tabe, pues amenazara a un trabajador joven con un cuchillo de esos cebolleros que, híjole, cómo dan miedo. Y por supuesto que nos referimos a Mauricio Tabe, el alcalde de la Miguel Hidalgo, y me parece que hoy tienes información muy dura sobre este cuate, ¿no, querido Ricardo? Así es, querido Toño, una información dura y tupida que esperemos que Mauricio Tabe o la alcaldía de Miguel Hidalgo nos responda, porque les escribimos antes de que este
reportaje saliera a la luz, que sale en este preciso momento, pero hasta la presentación de este reportaje no hemos obtenido respuesta ni de Mauricio Tabe ni de la alcaldía Miguel Hidalgo. Y es que fíjate, Toño, público memorioso, que un grupo de vecinos de las alcaldías Benito Juárez y Miguel Hidalgo nos buscaron y sostienen que los panistas operan de manera tramposa y pandillera. En la entrevista exclusiva para Sin Censura, colonos de Legaria, Tacuba, Tacubaya y la famosa Pensil aseguran que además de ser uno de los principales líderes del cártel inmobiliario, Mauricio Tabe está desviando recursos para financiar su campaña hacia la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Quizá a esta hora usted ya sepa quién es Mauricio Tabe, este personaje que tiene usted en su pantalla, egresado de la carrera de Administración Pública en el Colegio de México. Este personaje es hijo, como ya decía mi querido Toño, de Daniel Tabe, un sujeto que usted lo recordará tristemente por haber empuñado un cuchillo en octubre pasado y amenazó con degollar a un funcionario del Instituto de Verificación Administrativa, mejor conocido como el INVEA, de aquí de la Ciudad de México, por lo cual fue vinculado a proceso, acusado del delito, hay nada más, como no queriendo, de tentativa de homicidio calificado. Cabe recordar que apenas tomar las riendas de la alcaldía Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe abrió de par en par las puertas de exfuncionarios de la alcaldía Benito Juárez, quienes trabajaron bajo el amparo del llamado cártel inmobiliario. En una chusca maniobra por tratar de deslindarse, Tabe destituyó a algunos de sus colaboradores, entre los que se encontraban, por cierto, su esposa y un primo. Sin embargo, de acuerdo al testimonio de vecinos de esa demarcación, todavía hay funcionarios que participan activamente en la alcaldía Miguel Hidalgo, que pertenecen al cártel inmobiliario y que ocupan incluso distintos puestos claves en esa demarcación. No hay duda de que Mauricio Tabe es uno de los políticos más polémicos de la oposición. Este panista, pese a que se comprobó en su momento que residía precisamente en la alcaldía Benito Juárez y no en la Miguel Hidalgo, en 2021 logró convertirse en el alcalde de Miguel Hidalgo, una de las demarcaciones más ricas de la Ciudad de México, que abarca colonias, fíjese usted, como Polanco, Bosques de las Lomas, Anzures, Lomas de Sotelo y La Escandón. De acuerdo con la versión de un grupo de vendedores ambulantes que trabajan no en esas colonias fifís, porque la Miguel Hidalgo también tiene colonias donde hay mucha gente que todos los días está trabajando, tratando de llevar el sustento a su casa, de las colonias San Joaquín y Los Manzanos, pertenecientes a esa alcaldía. Nos dicen que la administración de Mauricio Tabe se ha dedicado a realizar extorsiones para dejar vender a comerciantes ambulantes en la vía pública. Por su parte, un grupo de personas agremiadas a la Asociación de Comerciantes Unidos de Oriente sostienen ante los micrófonos de Sin Censura que inspectores de la zona gobernada por Tabe exigen cuotas que van de los 7,000 pesos a los 60,000 pesos semanales por instalar sus puestos ambulantes. Tomando en cuenta que en 9 colonias de la Miguel Hidalgo, de acuerdo con cifras de la propia alcaldía, existen 654 comerciantes pertenecientes al sistema de comercio en la vía pública. Eso quiere decir que la alcaldía cobra a esos ambulantes 4,578,000 pesos. Sin embargo, en la alcaldía que gobierna Mauricio Tabe, y usted lo debe saber, no hay 9 colonias, sino 83 colonias. La cifra entonces se multiplicaría 9 veces, obteniendo 41,202,000 pesos por concepto no de pagos, llamémoslo por sus letras grandes, por concepto de extorsiones. Ahora mal, eso es solo si se toma la cifra más baja, que es de 7,000 pesos mensuales.
los ingresos promedios por dicha cantidad, tomando esta cifra, ascenderían a 219.744.000 pesos anuales. Pero si se toma la cifra más alta, las extorsiones podrían ya de plano alcanzar cantidades delirantes. Por si fuera poco, esto no toma en cuenta los pagos que la demarcación se embolsa cada que un puesto semifijo entra al famoso sistema de comercio en vía pública, Siscovip. Y es que aquí cabe señalar, Toño, que los precios que hay que pagar por entrar a este sistema pueden variar en función de la zona y de los metros cuadrados ocupados. Y los costos, hay que decirlo, público memorioso, no son nada accesibles. De acuerdo con versiones de los propios comerciantes ambulantes, el costo mínimo por ingresar a este listado sería de 60,000 pesos y podría alcanzar hasta los 100,000 pesos. Eso quiere decir que por los 654 ambulantes de las 9 colonias que reporta la Miguel Hidalgo, se obtendría un plus económico de 39,240,000 pesos. Adicionalmente, la Asociación de Comerciantes Unidos de Oriente nos dice que ha detectado que cada local debe llevar a cabo pagos a tesorería, los cuales oscilarían entre los 700 y los 900 pesos por puesto semifijo. Si se considera que hay 654 comercios de esas características y no los hay, porque hay muchos más, los pagos se realizarían de forma trimestral y los ambulantes dejarían una derrama económica de al menos 1,831,200 pesos anuales. Y esto, Toño, solo tomando en cuenta las tarifas, insisto, más bajas. Y aquí nosotros podemos ver el listado de comerciantes inscritos en la Siscovip de la colonia Polanco, nada más ni nada menos. Ahí lo puede usted apreciar, donde está el subgiro, los horarios en los que se puede instalar, la ubicación, las calles, la colonia, y bueno, son los que únicamente están ubicados en la colonia Polanco y Los Morales, nada más esos, pero son simple y sencillamente más. Hay una caja chica ahí. Ahora, por otro lado, Mauricio Tabe ha ordenado, de acuerdo con información obtenida por Sin Censura, que los gallardetes electrónicos estén de regreso en la alcaldía Miguel Hidalgo. Estos gallardetes que son publicidad que usted sí circula por Polanco, la va a ver atestada. Luego de que el INVEA les retirara la clausura, eso no les importó y Mauricio Tabe ordenó que volvieran. Las ganancias de este negocio superan, agárrese usted, porque es dinero tras dinero, los 13 millones de pesos. El quehacer publicitario en la demarcación panista es sin duda jugoso en sí mismo, ya que se cobra de manera mensual 13,500 pesos por anunciante en estos gallardetes y se deben incluir a 6 de estos por pantalla. El resultado da la nada desdeñable cantidad de 81,000 pesos por gallardete. Además, en la alcaldía están colocadas 172 pantallas, por lo que se obtiene al mes nada más y nada menos que 13,932,000 pesos. Y así, mientras la basura se acumula en los parques de Tacubaya, en las calles de la colonia Pensil e incluso en las calles de la Anzures, como demuestran estas fotografías que usted está viendo y que nos dieron las mismas personas que viven ahí, Mauricio Tabe, con los bolsillos llenos de dinero por extorsión, por cobro ambulantes, dice que se enfila rumbo a la batalla por la jefatura de gobierno. La pregunta es, Toño, público memorioso, ¿el polémico panista irá a esa contienda
acompañado por la extorsión, la publicidad ilegal y el cuchillo de su papá. Esos son, querido Toño, público memorioso, los datos duros de este miércoles. No, y es otro de esos panistas, querido Ricardo, que constantemente salen con que son muy queridos por la gente, que son muy reconocidos, así lo dice Xóchitl Gálvez, Kenia López Rabadán, que son la ciudadanía y eso, pero a la hora de la hora la gente lo rechaza. Recientemente Tabe se enfrentó a una serie de colonos que estaban precisamente en estas colonias, pues vamos, medio fifís, que le exigían una serie de cuentas claras, y él simplemente los ignoró, pero pues esa fue la realidad de Mauricio Tabe. Ahora, qué preocupante esto que nos planteas con datos duros, con investigación, con argumentos que te da la propia gente que vive ahí en la Miguel Hidalgo, de cómo es que se estaría llenando los bolsillos de dinero por esa extorsión, por esa corrupción. Esto es verdaderamente lamentable. Y por supuesto que si usted es vecino de la Miguel Hidalgo, por favor, comuníquese con nosotros, acérquese, por supuesto, al queridísimo Ricardo Sevilla para aportar más a este reportaje, a esta investigación, acérquese a Sin Censura. Acuérdese, esta es la investigación especial de Sin Censura con el gran Ricardo Sevilla, y él es el que nos plantea este tipo de cosas. Y bueno, Ricardo, ¿qué te parece? Que vamos a un tema que yo no lo puedo dejar pasar si estás tú. Le pido, de hecho, al equipo que por favor nos grabe, le pido a don David, a doña Ceci, a Alex que nos grabe, porque hoy en la conferencia de prensa mañanera hubo un incidente que a mí me llamó mucho la atención y que sé que a ti también. La participación de una reportera de Enfoque Noticias, que ya en otros momentos ha tenido comentarios, si me lo permite el público consentidor y con mucho respeto para la reportera, muy cuestionables. Creo que hoy se voló la barda, pues no solamente le reprocha al presidente López Obrador que según ella hay quienes, y no dijo quiénes, lo consideran un injerencista en Perú, que lo señalan como el causante de la situación que vive en el país en ese momento. ¡No! Le cuestionó al presidente si se puede callar ya para que se sientan satisfechos en Perú. Es más, que no te lo digan, que no te lo cuenten, querido Ricardo, a usted que nos ve, que nos escucha, que no le digan, que no le cuenten. Esto fue lo que cuestionó Mara Rivera hoy en la conferencia de prensa mañanera para que usted se dé color de cómo está la cosa. Enfoque Noticias. Bueno, yo quería plantearle o insistir un poco en el tema de Perú. La Embajada de México en Perú se dice que operará de manera normal, pero ¿qué es normal con toda esta situación? Y sobre todo porque más allá de que les haya incomodado o les haya molestado lo de los salvoconductos, el asilo, al final también ha habido acusaciones en contra suya pues fuertes de injerencista, de provocar pues hasta incluso pues toda esta situación en Perú. Le acusan. Sería entonces no sé, posible pensar que lo que quisieran es que ya no hablara absolutamente nada sobre ese país. ¿Podría el presidente de México ya no decir nada para que entonces el Perú, pues no sé, se sientan satisfechos o sientan que ya podría mejorar esta relación? Y luego, ayer se había dicho que el canciller Marcelo Ebrard hablaría sobre el título 42. No se refirió nada a esto. Usted había dicho que lo iba a hacer ayer, no habló. Y finalmente, bueno, pues estamos hablando de una regla controversial, pero que ha permitido a las autoridades estadounidenses expulsar a 1 millón de migrantes en la frontera entre México y Estados Unidos. Entonces, si nos pudiera decir sobre si sobre el título 42 se va a hacer más adelante, si tiene algo ya adelantado por el canciller, y también esta posibilidad de que ya no se refiere usted absolutamente nada al Perú para que se sienta satisfecho. Ya, yo creo que con eso es suficiente. El presidente obviamente le hace una respuesta mucho más institucional, mi querido Ricardo, pero más adelante esta misma reportera, es que de verdad esto tiene que ser platicado contigo. Tú sí te la sándwich. Tú has estado como muchos de nosotros aquí en Sin Censura, en ese monstruo llamado medios corporativos. Pero a veces uno puede ejercer una verdadera voz en esos medios corporativos. A mí me parece que esto es orgánico absolutamente de Mara, ¿no? Esto no se lo pidió nadie. He estado revisando sus redes sociales y me parece que es pues muy, muy claro de ella. Más adelante pues especularía en la conferencia de prensa mañanera y el presidente le dice, oiga, ¿usted de qué medio es? De Enfoque Noticias. Así, en su estación de radio no hay un solo comentario imparcial.
¿no? Hace una serie de especulaciones económicas, el presidente, a ver, son especulaciones lo que usted plantea, Mara, y con datos duros como los que tiene Sevilla, exhibe cómo los grandes expertos del Banco de México, del Fondo Monetario Internacional, de las calificadoras, pues se equivocaron en sus proyecciones de la economía mexicana para este año, pues ya que el crecimiento rebasó definitivamente las expectativas y las especulaciones, pero bueno, así quedaron exhibidos, mi querido Ricardo. Sí, estos personajes siempre quedan exhibidos. Yo coincido en esta parte en donde no le pidieron a Mara, pero fíjate que hay esta clase de periodistas que no necesitan la orden de la cobertura, como se conoce en la jerga periodística, no necesitan la orden, a veces sí se les envía los editores responsables con las preguntas y todo, pero en otras ocasiones no. Sin embargo, ellos ya están tan domesticados, y perdóneme usted la palabra que le adjudican muchísimo a este tonto de Héctor Suárez Gómez, pero estos personajes sí están tan domesticados, estos reporteros de los medios de comunicación corporativos, que se presentan ahí ya bajo la consigna de agradar a los jefes, de agradar a los dueños del medio de comunicación. En este caso, yo me atrevo a pensar, por lo que vi y lo que escuché, que esta reportera lo que quiere hacer es como la mayoría de estos reporteros, de estos corresponsales, agradar al dueño del medio de comunicación, agradarlo para obtener una estabilidad laboral, para obtener un mayor puesto, para obtener mayores recursos, un aumento. Y lo peor del asunto, querido Toño, es que a veces ni los fuman, a veces ni los pelan, y ellos están tratando siempre de gustar. Son como una suerte, y perdóneme usted, a lo mejor estoy siendo muy abrupto, pero estos personajes están muy amaestraditos, y lamentablemente no tienen ya esa pericia que tiene el reportero añejo, el reportero de hace mucho tiempo, el que se ha fogueado y el que a base de esa experiencia ha obtenido un criterio propio. Estos personajes ya han dejado de pensar, estos personajes ya no hacen una crítica con datos duros, con un análisis pensado, con un análisis coherente. No lo hacen y no les interesa realizarlo ya. Ya son personajes que quieren quedar bien con estas empresas de comunicación. Aquí en Enfoque Noticias no tenemos a dueños que hayan sido periodistas. Yo creo que el último medio de comunicación que tuvo como director a un periodista fue Radio Red, con José Gutiérrez Vivó. Ese era un periodista y dirigía una empresa periodística, pero de ahí en fuera, Manuel Arroyo, Eli Ortiz, Junco de la Vega, Olegario Vázquez Aldir, todos estos personajes no han tenido, el propio Azcárraga, el propio Ricardo Salinas Pliego, no tiene ningún vínculo con el periodismo, no tiene ningún vínculo con la información, y eso precisamente hace que se cometan estos traspiés, porque a estos sujetos no les importa la información, no saben jerarquizar, no saben hacer un recorrido informativo, es decir, confunden y se les ve. Excelente artículo, dicen de pronto cuando se trata de un reportaje, excelente nota, dicen cuando se trata de una crónica, porque no saben distinguir entre los géneros periodísticos, y estos personajes van justo a eso, a tratar de quedar bien y a tratar de hacer quedar mal al presidente, pero el presidente López Obrador es un y perdóneme usted lo que voy a decir, es un animal político, y eso lo hace estar en diferentes pistas, y como dice la frase hecha, mientras ellos van, López Obrador ya se paseó por toda la República Mexicana, ya se paseó por los estados, por los municipios, por las regidurías,
por los lugares a donde francamente no conocen ni en mapa estos personajes salidos de la élite. Hace falta periodismo y afortunadamente ese vacío se está cubriendo con los periodistas independientes, con los medios de comunicación alternativos, que tarde o temprano, querido Toño, se van a convertir en la gran opción. ¿Por qué? Porque estos personajes están absolutamente desacreditados. Perdóneme que salte de un lado a otro, pero ya vimos esa carta donde Ciro Gómez Leiva dice que está siendo apoyado por periodistas, y yo le pregunté a través de un Twitter hace rato, ¿cuáles son los reportajes de Javier Lozano? ¿Cuáles son los reportajes de Carlos Alarraqui? ¿Cuáles son los reportajes del exministro Cosío? ¿Cuáles son los reportajes de Marta de Baile? ¿Cuáles son los reportajes de Federico Reyes Heroles y de todos estos supuestos 180 periodistas que firmaron ese apoyo que tanto está presumiendo en imagen el canchanchan de Ciro Gómez Leiva? Porque parece que Ciro ya está vacacionando y ahorita, por si no se han dado cuenta, el señor no está conduciendo el noticiero de imagen, está en otra cosa. Y entonces aquí tenemos esta carta, una carta ramplona, pero por favor, ¿quiénes son estos sujetos? Ahí nosotros podemos dar un listado de periodistas de investigación, de reporteros que se saben este recorrido por todos los géneros, pero estos personajes simple y sencillamente no lo son, mi querido Toño, y por eso van y hacen este tipo de planteamientos provocadores, sin ningún conocimiento en geopolítica, sin ningún conocimiento en relaciones internacionales y sin ningún conocimiento periodístico, sin ningún conocimiento de lo que está sucediendo realmente en Perú, porque lo que están haciendo es googlear, encontrarse con el análisis del país de España, que aunque como dice López Obrador que ya se está mesurando, yo no lo veo tan mesurado, siempre lo veo muy volcado a la derecha, y entonces ahí ellos te dan las 5 claves para entender lo que está sucediendo en Perú, pero esto por supuesto es un dislate. Hace falta también mucha atención de parte de los reporteros, que se pongan a estudiar, porque una cosa es cacarear frente al micrófono y otra cosa es analizar lo que está saliendo de tu lengua, y para eso tienes que conectar el cerebro con la boca, pero estos personajes simple y sencillamente no tienen coherencia. Qué fuerte lo que nos planteas, querido Ricardo, en definitiva. Yo te voy a decir que si hay un medio que le pertenece solamente a periodistas, bueno, que le pertenece a Vicente Serrano, que es un periodista, y ese sin censura, y de ahí han surgido muchos otros, como los datos duros del gran Ricardo Sevilla, y muchísimos otros en las redes sociales, así que yo creo que este es el futuro en estos momentos. Muy pronto tendremos menos especulaciones, menos pifias en el periodismo, y a mí me da mucho gusto que los puedas exhibir aquí en Sin Censura. Muchas gracias, querido Ricardo. ¿Por qué no nos compartes tus redes sociales para que la gente se ponga en contacto contigo, le dé un poco también de vuelo a este tuit en el que le cuestionas a Ciro Gómez Leiva sobre, pues bueno, las tablas periodísticas de alguien como el saco de pus Javier Lozano? Mire, Javier Lozano es más bien un abogado de la Libre de Derecho que desafortunadamente es catedrático en esa institución, pero de periodista no tiene nada, ¿no? Entonces, usted lo sabe perfectamente, las cosas están muy difíciles en Twitter con tanto bot, con tanto troll. Por favor, siga a mi amigo Ricardo Sevilla, dele vuelo a este tipo de tweets para que les lleguen y nos respondan si ese es el caso. ¿No es así, querido Ricardo? Claro que sí, querido Toño, y hago un matiz ahí para que las cosas queden muy puntuales. Yo me refería a los medios de comunicación corporativos, por supuesto que Sin Censura y los medios independientes tienen habitualmente a periodistas encabezándolos. Nosotros mismos en Sin Censura somos un equipo de periodistas independientes que no seguimos ninguna línea editorial impuesta. Por supuesto que hay una jerarquización de la información, pero hay esta libertad, una libertad de la que, si me permites decirlo, yo no había gozado en los medios de comunicación corporativos. Siempre había una línea, a veces era una línea
muy marcada y otras una línea tácita que sabía uno que no debía traspasar. Pero aquí en este medio de comunicación, como dice nuestro querido amigo Vicente Serrano, libre como el viento, no hay nada absolutamente de eso, y eso hay que valorarlo y hay que celebrarlo porque, insisto, este es el futuro de los medios de comunicación. ¿Qué digo el futuro, querido Toño? El presente de los medios de comunicación. Y aquí vamos a estar. Síganme, por favor, en mis redes sociales, en Twitter, @SevillaCrítico, en Facebook, Ricardo Sevilla, así nada más. Síganme, por favor, también en Los Datos Duros, precisamente, Ricardo Sevilla, Los Datos Duros, en YouTube. Síganos en el portal Paralelo 24, donde estamos presentando pues precisamente reportajes que, valga la redundancia, no se debería decir, pero son de investigación, cuando todo reportaje tendría que tener esa característica, pero se lo enseñamos un poquito a la oposición que no entiende un cacahuate. Síganos, por supuesto, aquí en Sin Censura, donde estamos participando de lunes a viernes al filo de las 11 de la mañana, y los miércoles como hoy, presentando un reportaje en exclusiva para la audiencia de Sin Censura, que se merece, querido Toño, estar siempre bien informada. Así es, eso es lo que nosotros le debemos a nuestra audiencia, lo que les vamos a dar siempre con toda nuestra vocación. Ahí lo tiene usted, a mi amigo, colega, el periodista y escritor Ricardo Sevilla, aquí en Sin Censura. Sígalo, por favor. Ya le dije yo cómo está la cosa, cómo están las cosas ahí en Twitter. Ya sabe usted, él es colaborador de Los Datos Duros MX de Informativo Basta. Siga usted a Ricardo Sevilla. Tenemos en estos momentos otro compañero periodista aquí en Sin Censura. Le pido al equipo que por favor nos grabe para darle la bienvenida al periodista libre. Me gusta mucho que él así lo haya dado a conocer, él así lo haya expresado. No solamente ha sido un periodista que ha estado desde hace mucho tiempo en los medios de comunicación, que además es catedrático, sino que se considera eso, y eso es lo importante, un periodista libre. Me refiero, por supuesto, que a Luis Guillermo Hernández. Querido Luis Guillermo, bienvenido a Sin Censura. Toño, muy buenas tardes, un gusto poder charlar contigo y con la gente, la muchísima gente que está conectada a esta red Sin Censura. Ya tenemos mucho tiempo sin vernos, sin platicar, y me da mucho gusto poder volver a concretarlo. Sí, es fantástico. No sabes lo muy desanimado que me puse cuando nos hablabas de pues estos nuevos horizontes que tenías, y tal vez la dificultad de poder participar en algunos espacios, porque también, eso hay que decirlo, ¿no? Así como muchos de nuestros colaboradores, es muy enriquecedor lo que nos puedes decir tú aquí en Sin Censura, y por eso es que te buscábamos hoy desde temprano. Tú conoces a muchísimos periodistas, a muchísimos reporteros, a corresponsales, los conoces personalmente, has estado con ellos, como muchos de nosotros que hemos estado en los medios de comunicación corporativos durante algún tiempo y que ahora buscamos esa independencia, esa libertad. Hoy me llamó mucho la atención la participación de la reportera de Enfoque Noticias, Mara Rivera, porque no solamente le hace una serie de acusaciones directas al presidente López Obrador, sin presentar algún tipo de cita, de fuente, de quién lo dijo, quién no, le dice que él es el causante de la crisis incluso en Perú, sino que le cuestiona si se puede callar ya para que se sientan satisfechos en Perú. Yo me quedé de a cuatro, la mandíbula cayó al piso cuando yo escuchaba esto a una corresponsal, a una periodista, preguntándole a un político X, deje usted que sea López Obrador, ¿no? Decirle a un político que se puede callar para dejar satisfechos a las autoridades en Perú. Además, se especuló abiertamente en materia económica en la mañanera, y esto pues al final lo exhibió López Obrador. ¿Qué opinas de esto, querido Luis Guillermo? Bueno, me parece que una buena parte de mis colegas de los medios tradicionales comparten esa urgencia, comparten esa necesidad expresada por la colega reportera
del grupo de Enfoque Noticias, porque sin lugar a dudas, el hecho de que el presidente López Obrador esté permanentemente en contacto con las audiencias, con la ciudadanía, pues les genera un impacto brutal. Mi querido Toño, la conferencia mañanera ha sido prácticamente desde el primer minuto de este sexenio el buque insignia de la guerra contra la desinformación que abrieron la gran mayoría de los medios de comunicación tradicionales, la gran mayoría de los medios de comunicación corporativos en nuestro país, y se ha significado por desmantelar la narrativa opositora, por desarticular el entramado mediático al servicio del viejo régimen, y les urge que se calle el presidente, les urge que López Obrador no replique toda la cauda desinformativa que vomitan los medios de comunicación tradicionales, y me parece un grito más que grosero, una pregunta más que altanera, desesperada, una pregunta prácticamente como imploración. Ya cállese, señor presidente, déjenos vivir. Ya cállese, señor presidente, denos chayote. Ya cállese, señor presidente, díganos por dónde, pero ponga un billete en nuestro trasero, que es prácticamente como los medios de comunicación tradicionales operan, han operado y seguirán operando mientras existan en nuestro país. Me parece, mi querido Toño, que esta posición de los reporteros de las estructuras tradicionales va a ir recrudeciéndose en los próximos meses conforme se acerque el final del sexenio, pues ya hartos de un gobierno que, como bien dijo el presidente López Obrador, les quitó la gallina de los huevos de oro, les quitó la fuente de financiamiento y les quitó toda posibilidad de seguir significando algo en el concierto informativo de nuestro país. Así es, fíjate que eso es muy interesante. Yo llegué incluso a discutirlo en la universidad, cómo es que pues a veces había esta idea, ¿no? De tentar siempre los medios de comunicación para los periodistas y además del chayote, de cómo es que algunos pues tenían que sacar adelante a sus familias de alguna u otra forma. Esto siempre fue un tema en nuestras clases de ética periodística y al fin y al cabo esa era la realidad. El que incurre en este tipo de irregularidades es un chayoteo. Ese es lo único que les queda, esa es su cruda realidad y me llama mucho la atención esto que planteas, cómo es que hay una necesidad absoluta de muchos que incluso, y que nos entendemos, ¿no? Porque son compañeros, están en los medios de comunicación y sufren por cómo han sido exhibidos por alguien como el presidente López Obrador, quien se plantea una y otra vez, manejó muchos medios de comunicación independientes en su juventud, cuando estaba, pues vamos, en este instituto indigenista, estaciones de radio comunitarias y etcétera, y se las sabe todas en cuanto al periodismo. Le voy a pedir, de hecho, Luis Guillermo, que al equipo que nos grabe, porque además de este llamado a que se calle el presidente en lo general, pues está en estos momentos muy, muy fresco la exigencia de muchos desde los medios de comunicación corporativos a que terminen las mañaneras luego del atentado que sufrió Ciro Gómez Leiva. De hecho, hasta hay un desplegado que hemos estado platicando a lo largo del día en el que pues exige que terminen esas conferencias de prensa mañanera como si estas fueran el detonante de que unos sicarios, no sé, ¿no? Se sacaran unas armas de alto calibre y atacaran a un periodista, ¿no? Eso es, a mí me parece muy, muy cuestionable, insistiendo obviamente en la empatía que sentimos por Ciro Gómez Leiva, en la solidaridad que sentimos por él ante este hecho, pero pues sí, hablando de esta nueva intentona para acabar con ese foro máximo, como dirían en la Roma antigua, ¿no? En ese foro máximo en el que los únicos que quedan exhibidos son ellos desde los medios de comunicación corporativos. ¿Qué nos puedes decir sobre esto, Luis Guillermo? Mira, mi querido Toño, yo tengo una posición muy clara sobre este asunto. Lamento mucho, lamento verdaderamente de corazón lo que ocurrió
a Ciro Gómez Leiva, pero lo que le ocurrió a Ciro Gómez Leiva no borra la trayectoria, la repudiable, la cuestionable trayectoria de Ciro Gómez Leiva, un periodista sometido al viejo régimen, un periodista con intereses políticos, un periodista con intereses económicos en el viejo régimen, que aupó su carrera en el apoyo a figuras impresentables de la política mexicana durante muchos años. Es lamentable lo que le ocurrió, pero eso no le convierte en un adalid de la libertad de prensa en nuestro país. Es lamentable que hayan atentado contra su vida, pero eso no exime de los muchísimos actos contrarios a la ética periodística que ha cometido. Es lamentable que hayan atentado contra su vida, pero eso no borra una trayectoria marcada por la villanía y la miseria periodística, mi querido Toño. Y las figuras, cuestionabilísimas figuras que firman este desplegado, que pretende aprovecharse oportunistamente de esa circunstancia en la que está en estos momentos Ciro Gómez Leiva para arremeter contra el presidente de la República, contra su gobierno y contra la conferencia mañanera, me parece un acto absolutamente mezquino y miserable, porque son periodistas, son comunicadores, son lectores de noticias, incluso políticos, que prácticamente acusan al presidente de la República de ser el responsable de ese atentado. Y eso es una mentira absoluta, esa es una mentira total y me parece que el simple hecho de revisar quiénes firman ese desplegado es suficiente para desacreditarlo. Huérfanos del chayote, mi querido Toño, políticos sin chamba, apartidistas que en realidad operan en contra de la cuarta transformación, que le escupen a la ciudadanía como si la ciudadanía no estuviera enterada de que las emanaciones de odio hacia periodistas nacen, se incuban y se esparcen desde Palacio Nacional. ¿Desde qué miseria humana, desde qué falta de ética periodística se plantea este discurso, mi querido Toño, cuando sabemos que todos estos hombres, todas estas mujeres están furiosos con un gobierno que los desnudó como lo que son, gente corrupta, gente sin escrúpulos, gente que sirvió al PRI, gente que sirvió al PAN y que creó desde sus propias posiciones el más grande prostíbulo informativo del que tengamos registro en la historia mexicana. A nadie engañan, mi querido Toño. Insisto, sin dejar de lamentar lo que le pasó a Ciro. No se borra su negra historia, ni la de todos estos amanuenses oportunistas que desde sus posiciones de privilegio en los medios intentan convencer a la sociedad de que son libres, de que son demócratas, de que están defendiendo la libertad de expresión. Que que se las crea quien no los conozca, mi querido Toño. Aquí ya sabemos de qué pie cojean y es un pie muy negro. Sí, exactamente, han sido exhibidos en esta nueva realidad de los medios de comunicación independientes, que a mí me da mucho gusto y orgullo, clarificar, ¿no? Compartir con alguien como tú, Luis Guillermo, ¿no? Eso es una realidad. Sin embargo, pues siguen las intentonas en todos los frentes, en esta guerra de narrativas, en este, pues hay que decirlo con todas sus letras, golpe blando, y le pido al equipo que nos grabe con esto, porque tú has estado denunciando en tus redes sociales cómo es que el INAI designó a 2 antimorenistas furibundos, así les llamas tú, para evaluar a los futuros candidatos a consejeros del INE, y esto es verdaderamente preocupante, ¿no? Por eso es que queríamos una reforma electoral, no para poner a Morena, no para que Morena se mantenga en el poder, para evitar este tipo de pifias, para evitar este tipo de situaciones. ¿Qué nos puedes decir sobre esto al respecto, querido Luis Guillermo? Ayer nos enteramos de un asunto sumamente grave, mi querido Toño, sumamente grave por lo que implica, pero también sumamente grave por lo que representa. El, equipo del INAI, el Consejo de Asesores, el Consejo
consejeros, no sé cómo se le llamen, del Instituto Nacional de Acceso a la Información, propuso como sus representantes en este consejo técnico que va a evaluar a las figuras que eventualmente podrían llegar a ser consejeros electorales del Instituto Nacional Electoral, a dos personajes sumamente cuestionables, a dos figuras a las que pretende hacer pasar como académicos, como académicas, sin mancha, sin nexos, sin ligas con los grupos partidistas, cuando en realidad se trata, como dije ayer en mi mensaje, de dos furibundos antimorenistas que han trabajado estrechamente con las fuerzas opositoras para intentar impedir la transformación del INE. Maite Azuela, una escritora y colaboradora de medios de comunicación que no ha cejado en sus críticas, no al gobierno, no al estado de la situación política del país, sino al presidente y a su partido. Es decir, una mujer que tiene una posición política definida a favor de las oposiciones, a favor de los intereses de ciertos grupos políticos, y que desde esa posición, aparentemente o presuntamente apartidista, en realidad juega en favor de la oposición. Que no camuflen su supuesto apartidismo, mi querido Toño, porque se les reconoce. El otro personaje es sin duda uno de los hombres más cuestionables que pueda haber en estos momentos en esa posición, Sergio López Ayón, el investigador del CIDE, exdirector del CIDE, que recientemente fue destituido del cargo y a quien se ha investigado pues por la mala gestión en esa institución de educación superior. Mi querido Toño, hay una investigación en torno del manejo irregular de los fideicomisos multimillonarios que durante muchos años en el CIDE estuvieron al servicio de una pequeña élite neoliberal, como el propio Sergio López Ayón es, y que pues prácticamente no sabemos en qué se usaron esos millones. Él salió del CIDE despotricando contra la Cuarta Transformación, despotricando contra la nueva directiva de la institución y, por supuesto, despotricando contra el presidente de la República. Y ambos, Maite Azuela y Sergio López Ayón, ahora fueron colados por el INAI en este consejo que va a tener una delicadísima misión: evaluar los perfiles de las posibles candidatas, de los posibles candidatos a integrar el Consejo General del INE a partir del próximo año, el relevo en el que entra también el relevo del presidente del INE, nada más y nada menos, Lorenzo Córdoba y sus muchachos. Por eso, porque esta jugarreta que hizo el INAI con sus dos representantes ante el INE, ante esta comisión evaluadora de perfiles, me parece, mi querido Toño, que explica con mucha claridad por qué, como bien preguntaste y como bien comentaste, por qué es urgente y por qué era urgente intervenir al Instituto Nacional Electoral, porque está cooptado, está tomado, está secuestrado por un pequeño grupúsculo de gente que se reparte los cargos, que se reparte las posiciones y que se cuida las espaldas desde las diferentes posiciones. Aquí no hay ciudadanos, mi querido Toño, aquí no hay figuras ciudadanas, hay gente que forma parte del entramado del viejo régimen desde distintas posiciones y que intenta impedir la renovación del Instituto Nacional Electoral. Yo llamo a la ciudadanía a protestar en contra de estas designaciones que son verdaderamente de oprobio. Ni Sergio López Ayón ni Maite Azuela son ciudadanos apartidistas, tampoco son ciudadanos que no tengan ligas con los grupos de poder político, tampoco son ciudadanos que sean libres, son personas con intereses y los van a defender, y con esa posición, con ese sesgo, van a intentar colocar en el INE a figuras contrarias a los intereses de la sociedad mexicana y del pueblo de México. Por eso son tan delicados y tan graves estos nombramientos, mi querido Toño. Ojalá se puedan impedir. Y no tendremos en definitiva aunque sea con plan B o lo que usted quiera,
no vamos a tener esa reforma electoral desafortunadamente en este sexenio. Por eso es que, querido Luis Guillermo, es lo que yo le digo al público consentidor de Sin Censura, ahora hay que apostarle más bien a 2024, cuando se restablece, se renueva la legislatura y por supuesto se renueva el presidente o la presidenta de México. Ese es el momento en el que nosotros como ciudadanos y ciudadanas vamos a poder decirle a esos que toquen a nuestra puerta para pedirnos nuestro voto, para que se reelijan o para que los pongan en otros cargos ahí por parte del PRI, del PAN, del PRD, ¿sabes qué? Tú provocaste este tipo de cosas que aún seguimos viviendo, eres un traidor a la patria y olvídalo. Y bueno, querido Luis Guillermo, me dio mucho gusto como siempre que pudieras estar aquí con nosotros, no te desaparezcas tanto, es muy interesante y muy feliz poder compartir micrófonos contigo. Yo, y así como muchos de los miembros de esta hermosa audiencia, te seguimos en redes sociales y les pones una verdadera pues lección, por decirlo menos, a esos chayoteros y a esos politiqueros. ¿Por qué no nos compartes tus redes sociales para que la gente se sume a esta situación muy interesante que tú planteas ahí en las redes sociales? Muchísimas gracias, Toño, como siempre, gracias a Sin Censura por el espacio y por la generosidad. Nos esperamos ahí en mis diferentes espacios. Luis Guillermo Hernández Sexta W, mi plataforma digital, y también en YouTube, y mis cuentas de Twitter, Luis G. Hernán y Sexta W. No hay que bajar la guardia, Toño. Las fuerzas oscuras no descansan ni un solo minuto y están al acecho de los avances de la sociedad para impedirlos. Así que ojo avisor incluso en las festividades, y que por cierto le envío un fortísimo abrazo a la audiencia de Sin Censura y mis mejores deseos para el próximo 2023 para ti, para todo el equipo y para toda la audiencia. Es más que mutuo, no me he adelantado yo todavía a hacer las felicitaciones de la Navidad, porque todavía nos quedan 2 días de programa, pero también aquí te mandamos todo nuestro cariño y las mejores felicitaciones para ti y para tu familia, Luis Guillermo, ante pues ya lo más cercano de estas fechas en las que, como bien mencionas, el conservadurismo, la ultraderecha no va a descansar, van a en su hipocresía, el 24 van a arrullar al niño Dios y de ahí se van a seguir con su calidad de crápulas. Así que bueno, pues te agradecemos, amigo, y muchas felicidades, lo mejor de lo mejor. Igualmente, mi querido Toño, y un abrazo cálido para todos ustedes. Un abrazo para el gran periodista libre, Luis Guillermo Hernández, aquí en Sin Censura, que es siempre un placer platicar con él y tener ese insight tan interesante. Amigos, amigas, regresamos en breve, pero mientras seguimos hablando sin pelos en la lengua, sin censura, usted puede suscribirse a nuestros 3 principales canales en YouTube. Sin Censura Media, en donde tenemos más de 1,600,000 suscriptores, Sin Censura TV, en donde tenemos más de 1 millón de suscriptores, y en Sin Censura Presenta, en donde queremos llegar muy pronto a los 100,000 suscriptores. Si usted ya está inscrito en Sin Censura Media, suscríbase en Sin Censura TV. Si ya está suscrito en Sin Censura TV y Sin Censura Media, suscríbase a Sin Censura Presenta. Recuerde que es gratis, no tiene que sacar un solo centavo de su bolsillo para apoyarnos. Dele clic en la campanita para que los señores y señoras de YouTube envíen las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos. También nos puede seguir en Twitter en @Vicente Serrano y hasta en Instagram. Ojo, también estamos en Instagram. Son nuestras redes sociales y con el apoyo de ustedes seguimos creciendo, porque con ustedes todo, sin ustedes nada.